Desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, inició una contienda entre las naciones para ser la cabeza económica, política, propagandista e idealista mundial, que sería nombrada como la Guerra Fría. Las tensiones entre las naciones con ideales políticos diferentes ya existían incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, pero no fue hasta esta que acabó para empezar una contienda que duraría décadas. Sus más grandes representantes son la Unión Soviética y Estados Unidos, ambos mayores enemigos. Esto provocó que muchos países tuvieran conflictos internos, ya que las poblaciones y gobiernos de estos se separaban en dos bandos, provocando enfrentamientos armados que eran apoyados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Algunos ejemplos fueron el Muro de Berlín, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y la crisis de misiles en Cuba. Ahora, profundizaremos el detalle de los últimos hechos, la crisis de los misiles de Cuba. Fue una manifestación pura de la Guerra Fría. Se considera que la crisis de Cuba fue el acercamiento más grande de la guerra nuclear. De hecho, solo 2 veces en la historia de Estados Unidos alcanzó una condición de defensa DEFCON, de nivel 2. Pero, ¿cómo sucedió? Desde 1959 la Revolución Cubana impulsó varias medidas de carácter socialista, algunas de las cuales, como la Ley de Reforma Agraria, afectaron intereses estadounidenses en la isla. Como respuesta, la administración de Eisenhower inició una agenda política dirigida a derrocar el régimen socialista recién instaurado. Estados Unidos amenazó con suprimir la cuota azucarera, su principal fuente de divisas. Fue entonces en febrero de 1960 cuando el delegado soviético en La Habana se ofreció a adquirir todo el azúcar necesaria para sostener el régimen. Entonces, los lazos entre Cuba y la Unión Soviética se estrecharon. Una parte del exilio cubano en Miami, con el respaldo de la CIA, comenzó a conspirar contra Castro y en 1961 invadieron la isla. El desembarco en la playa Girón, Bahía de los Cochinos, fue un desastre y un golpe para el anticastrismo, pero le permitió a Castro enalborar la bandera antiimperialismo, aumentar sus apoyos internacionales y mostrar la solidez de su posición, y que no bastaba con desembarcar a algunos cientos de soldados para hacerlos caer. Como respuesta al fracaso de Bahía de Cochinos, Estados Unidos puso en marcha la Operación Mangosta en octubre de 1961. Esta consistía, entre otras cosas, en elaborar un plan secreto de invasión militar a Cuba, pero ahora de manera directa, utilizando al ejército estadounidense. Se planeaba iniciar el conflicto mediante una operación de falsa bandera al estilo de la US Marine, que tuviera lugar en la base naval de Guantánamo o en las aguas jurisdiccionales de Cuba. Sin embargo, los servicios de inteligencia soviéticos detectaron el plan de invasión y notificaron al gobierno cubano. El líder soviético Nikita Khrushchev aprovechó para proponer a La Habana la instalación en Cuba del misil balístico R-12, como medida contra los planes del gobierno estadounidense. Fidel Castro entra en desacuerdo y le dice que con ese propósito es preferible un acuerdo militar entre Cuba y la Unión Soviética. En dicho tratado se establecería que una invasión a Cuba sería equivalente a un ataque directo a la Unión Soviética. Pero Khrushchev no estuvo de acuerdo e insiste en que la instalación de los misiles no solo serviría para proteger a Cuba, sino también para aumentar la capacidad defensiva de todo el bloque socialista. El 22 de octubre de 1962, Kennedy se dirigió al público estadounidense con un mensaje televisado de 17 minutos. Allí, habló por primera vez públicamente de establecer una cuarentena o un cerco naval alrededor de la isla de Cuba. Para cumplir esta medida, se desplegaron barcos y aviones de guerra estadounidenses en el Mar Caribe. Nikita Khrushchev dirigió un mensaje a Kennedy el 24 de octubre señalando: la URSS ve el bloqueo como una agresión y no instruirá a los barcos que se desvíen. Pero en las primeras horas de la mañana, los buques soviéticos disminuyeron la velocidad en sus desplazamientos hacia Cuba, con el fin de evitar un conflicto mayor. Sin embargo, el 26 de octubre el gobierno soviético enviaba a Washington, D.C. un mensaje personal de Khrushchev a Kennedy para llegar a un acuerdo. Los buques soviéticos se retirarían si el gobierno estadounidense lanzaba una declaración pública renunciando a derrocar el régimen de Fidel Castro y ofreciendo no patrocinar ningún ataque bélico con este fin. El propio día 26 de octubre, Fidel Castro, desde La Habana, escribe un mensaje y solicita a Khrushchev que en caso de una invasión de Estados Unidos, la URSS lance un golpe nuclear contra Estados Unidos, aún al costo de desaparecer Cuba e iniciarse una guerra nuclear.
El sábado 27 de octubre de 1962, la defensa antiaérea soviética estacionada en el suelo cubano activó por primera vez sus sistemas de radares. Y un grupo de antiaéreo de la agrupación de tropas soviéticas en Cuba decide derribar un avión espía estadounidense tipo U-2 con un misil tierra-aire, aumentando aún más la tensión. Pero en la mañana del mismo, Gorchov propuso a Kennedy el desmantelamiento de las bases soviéticas de misiles nucleares a cambio de la garantía formal y pública de que Estados Unidos no realizaría ni apoyaría una invasión al territorio cubano. Además, la propuesta soviética establecía que los Estados Unidos también deberían, a cambio, ejecutar el desmantelamiento de las bases de misiles nucleares estadounidenses situadas en territorio de Turquía. También se pedía el retiro del misil balístico que los estadounidenses mantenían en el sur de Italia. Los diplomáticos soviéticos y estadounidenses realizaron urgentes y continuas negociaciones secretas entre Washington y Moscú, transmitiendo así las propuestas de uno y de otro para solucionar la crisis el día 27. No obstante, en las negociaciones secretas estuvo excluido Fidel Castro. En tanto, el gobierno soviético se negó a realizar consultas sobre el tema con el régimen de La Habana. De hecho, ya el 26 de octubre, el gobierno cubano había pedido a Yuskurov no ceder ante el presidente Kennedy, pues una invasión estadounidense contra Cuba se consideraba inminente. Las tropas soviéticas estacionadas en Cuba recibieron órdenes de mantenerse en sus puestos hasta recibir nuevas órdenes desde Moscú, manteniendo bajo su exclusiva custodia todo el arsenal nuclear. Tras las negociaciones secretas, el presidente Kennedy y su gabinete aceptaron la oferta soviética en la madrugada del domingo 28 de octubre a espaldas del mismo Fidel Castro, quien reprochó esto en varias ocasiones. Este acuerdo se conoció más tarde, ya que Kennedy lo aceptó con la condición de no invadir Cuba ni apoyar grupo alguno con esta intención. El desmantelamiento del misil balístico de alcance medio PGM-19 Júpiter de Turquía no fue hecho público hasta que se llevó a cabo 6 meses después. Final de la crisis y consecuencias. En los primeros días de noviembre, el espionaje aéreo estadounidense mostró que buques soviéticos cargaban el armamento nuclear desplegado hasta entonces en Cuba, acreditando el cumplimiento del acuerdo del 28 de octubre. El 20 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos puso fin a sus patrullajes navales alrededor de Cuba, y 2 días después, el primer ministro soviético Anastas Mikoyan visitó La Habana, informando al régimen de Castro que la presencia militar soviética continuaría en Cuba, pero solo dotada de armas convencionales, retirando la Unión Soviética todo su armamento nuclear y el misil balístico de alcance medio de la isla, a pesar de las renovadas solicitudes del gobierno cubano en sentido contrario. De esta forma, pudo terminar la crisis, sin dar muestras de debilidad ni de derrota, por ninguna de ambas potencias, ya que el teatro de la Guerra Fría quedó desigualado y se volvió a evitar el conflicto directo, algo que tanto Washington como en Moscú no se quiso ni imaginar, por mucho que la publicidad bélica de la época dijera lo contrario, trasladando los enfrentamientos a terceros países como fueron los casos de Corea y Vietnam. Sin embargo, Estados Unidos mantuvo la presión sobre el régimen cubano por considerarlo un motivo de inestabilidad en la zona. En ese momento se creó el llamado Teléfono Rojo, una línea de comunicaciones directa entre la Casa Blanca y el Kremlin, con el fin de agilizar las conversaciones entre ambas potencias durante periodos de crisis, evitando las demoras diplomáticas y tratando de subsanar posibles malentendidos sobre la cuestión nuclear. El 29 de octubre, el mandatario soviético Nikita Gorchov envió a Fidel Castro un informe comunicando los términos de acuerdo que soviéticos y estadounidenses ya habían concluido sobre Cuba. La conferencia de Helsinki de 1973 a 1975 fue muy importante para la posterior distinción entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Todo esto se acabó cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos, frente a las frecuentes amenazas de una guerra nuclear, deciden hacer un canal de diálogo para llegar a un acuerdo. Esto se logró que Estados Unidos retirara los misiles en Turquía e Italia y la Unión Soviética retirara sus misiles en Cuba. También ayudó a la creación del Teléfono Rojo que conectaba la Casa Blanca con el Kremlin.
Mientras todo esto pasaba en el mundo, sería una buena idea preguntarnos ¿cuál fue el papel de México? Primeramente, México mantuvo un papel neutral, pues se encontraba en un apogeo económico ya que se estaba viviendo el milagro mexicano, que fue una época de un alto crecimiento económico e industrialización. Sin embargo, durante este periodo, muchas de las naciones poco desarrolladas económica y tecnológicamente, los llamados países del tercer mundo, tuvieron que someter su actividad política y económica a uno de los bloques contendientes. Primero, el bloque capitalista, de derecha, y segundo, el bloque socialista, de izquierda, alineándose con uno dependiendo de la ideología predominante en sus gobiernos. Dentro de este contexto, México se alineó con el bloque de los países capitalistas. En 1947, México se integró a la Conferencia de Río de Janeiro, en la que países americanos se sumaron a los planes militares de Estados Unidos para frenar juntos la Guerra Fría. México firma el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. En respuesta, el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, visita México para iniciar conversaciones con el presidente Miguel Alemán Valdés y así para devolver las banderas mexicanas capturadas durante la intervención estadounidense de 1847.